Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Pues para quienes no me conocieran, soy Antonio Petit, el actual presidente de la Sociedad Sevillana de Médicos, Escritores y Artistas, Nicolás Molarde, y quiero, como siempre, agradecer al Colegio Médico las facilidades que nos da para poder presentar nuestros actos en este aula. Igualmente agradezco la presencia de quienes nos acompañan. Y el tema de la conferencia, como ya saben, es la infantona. Carmen Jiménez Flores, vizcondesa de Tremens, nacida en 1857 y fallecida en 1938. Natural de la localidad cordobesa de Cabra, donde era conocida como la Sarnoqueña en alusión a la localidad de origen de su progenitor, marchó a Madrid siendo muy joven, relacionándose con intelectuales y artistas en cuyos círculos conoció al infante don Antonio de Orleans, hijo menor de los duques de Montpensier, con quien congenió, acompañándole después en sus visitas a Sanlúcar de Barrameda, donde, sabiéndose en el pueblo que el infante abonaba todos sus gastos, comenzaron a llamarla con el apodo localista y de profundo sabor a pueblo de la infantona. Sobre su vida nos va a ilustrar don Salvador Guzmán Boral, que va a ser presentado por alguien de quien puedo afirmar que no le aprecia más que yo, por una sencilla razón, y es que lo aprecia muchísimo más. Don Juan Manuel Miñarro López, imaginero, escultor, doctor en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, catedrático de Escultura de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Hispalense, es director del Departamento de Escultura e Historia de Artes Plásticas, profesor en la Licenciatura de Bellas Artes de distintas asignaturas y desde 2018, y aquí acabamos porque si no, no terminábamos nunca con él, académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla, en la que ocupa el sillón número 12. Estimado don Juan Manuel, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Antonio. Buenas noches. Bien, es para mí un verdadero honor y un orgullo. Hoy me toca además presentar a mi querido amigo y discípulo, siempre será discípulo, porque los maestros y los discípulos tenemos una relación que ya casi se pierde, se difumina con los años de tal manera que no sabemos quién aprende de quién, ¿eh? Pero aprendemos mutuamente el uno del otro desde hace mucho tiempo. Se ha dado la circunstancia que él me ha presentado a mí muchas veces y hoy tengo el placer de ser yo el que lo presenta a él. Y evidentemente, pues bueno, ya Antonio ha dicho quién es Salvador, ¿no? Yo tuve también el honor de dirigir su tesis doctoral precisamente sobre el Panteón de la Vizcondesa, en la obra de Benlliure, un análisis artístico, estilístico y que hizo del Panteón, y ya después, interesado por la figura de la Vizcondesa, pues llegó a publicar el libro sobre la infantona y de la que hoy nos va a hablar, ¿no? Salvador, pues bueno, es el presidente de la Fundación Aguilar y Eslava de Cabra y al mismo tiempo como una especie de regla histórica no escrita, prácticamente desde la fundación del Real Colegio del Instituto, que el año pasado, bueno, este año hace 177 años de su creación. Y normalmente suele darse en la circunstancia histórica y en él se da exactamente igual, que desde el año 2020 es director del Instituto de Bachillerato y al mismo tiempo el presidente de la Fundación. Ese hecho histórico se ha dado siempre, esa relación que hay entre lo que es la fundación creada por Aguilar y Eslava en el siglo XVII y al mismo tiempo la que es la sede, que fue la sede del Colegio de la Purísima, el actual instituto, y además como presidente de la fundación ha tenido el honor de recoger la medalla de oro de la Junta de Andalucía a la fundación precisamente por las actividades culturales. Y bueno, y además tengo que decir que no sé si conocéis el instituto, no sé si conocéis el Museo de la Pasión y el Museo de Ciencias. Todo eso es una obra de Salvador allí. No solamente es un gran profesor de dibujo desde el año 1986, sino que a la vez es un gran restaurador y es un gran escultor también. Cultiva perfectamente los dos aspectos de esta actividad artística que tanto nos aproxima, ¿eh? Y bueno, y realmente él fue el motor de que en el año 2002 pues empezáramos la aventura, porque yo la empecé solo, pero enseguida él se me unió, siempre hemos tenido esa complicidad
Y hoy día, gracias a ese sueño, que fue un sueño suyo, no fue un sueño mío, yo estaba trabajando en el retrato del hombre de las índoles y él cuando aparecía por allí, porque siempre que viene a Sevilla y tiene una oportunidad, se ha pasado por el taller, siempre me dice, maestro, bueno, pues ya está. No se lo voy a criticar, todo lo contrario, porque lo fui. O sea, y además tuve también unas circunstancias, porque yo había empezado a dar clase en el año 81 en lo que era el plan antiguo, y de pronto llegó el plan de licenciados, que yo pensaba que aquello iba a ser un desastre, porque íbamos a perder la formación de la escuela, y me llegaba a mí el primer grupo de alumnos de la licenciatura de Bellas Artes, concretamente de la especialidad de restauración en quinto, porque yo empecé dando clases de geometría descriptiva en quinto. Y bueno, era de ese grupo de alumnos, entre ellos estaba Pedro Manzano, también compañero suyo de piso, en el cual, pues, al cual también me une una gran amistad. Han sido de esos alumnos que dejan en ti una huella profunda. Y entonces la vida me ha dado la posibilidad de verlo crecer en todos los aspectos. Verlo crecer como profesional, como profesor, como investigador, como escritor, como artista, como restaurador, con la familia, con Toñi y con sus hijos. Y entonces eso es una verdadera, yo creo que es el orgullo de un profesor, ¿no? El ver que de alguna manera tu legado sigue y el legado sigue y sigue en sus discípulos también y en todos los que genera en su actividad docente en el Instituto de Cabra, que fijaron en qué momento coge la dirección del instituto. Año 20, llega la pandemia, y el primer curso que él afronta como director del instituto es el primer curso por pandemia, con las circunstancias de las mascarillas y de toda esa historia, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me dijiste, pues me parece a mí que me voy a presentar y voy a hacer los cursos para... Pues yo le dije, claro, ¿por qué no? ¿Cómo me voy a jubilar? Pues claro, pues claro, ¿cómo te vas a jubilar? Tú tienes que seguir ahí y además tú estás con la fundación para adelante y esa fundación, ahí se crea el Instituto de Ciencias Naturales para recoger todas esas aulas maravillosas que tenía este instituto, porque no hay otro instituto igual en Andalucía, con esa historia, con esa carga histórica, con esos laboratorios. Ahora es un museo, pero encima está el Museo de la Pasión. Y eso, pues bueno, pues es la primera Semana Santa de la historia. Yo del personaje no os voy a contar nada porque para eso está él aquí y no le voy a quitar más tiempo. Muchísimas gracias. ¿No podemos levantar? Para no estorbar la pregunta. Bueno, bueno, pues buenas noches. Me encuentro un poquito abrumado, la verdad, porque no me lo esperaba. Antonio me dijo que viniera a hablar de la infantona. Dice, lo mismo Juan viene, pero... Y me encuentro con la sorpresa de que el maestro viene a presentarme a mí, cuando normalmente soy yo el que lo presenta a él, porque además es lo obligado, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de tener amistades como las de Juan Manuel Miñarro y las de Antonio Petit. Los dos son, digamos, cara y cruz de una misma moneda, que es la del afecto, ¿no? Y es que tanto con Antonio como con Juan Manuel me une precisamente eso. En primer lugar, afecto. Y luego, en segundo lugar, bueno, pues circunstancias comunes. En el caso de Juan Manuel, fue mi profesor de dibujo técnico. Ahora yo soy profesor de dibujo técnico también. Y con él he aprendido tantísimas cosas que yo siempre lo digo, y además ustedes que lo conocen también, bien me van a dar la razón. Hemos tenido la suerte, yo he tenido la suerte de conocer un genio, y ese genio es Juan Manuel Miñar. Cuando hablamos de Goya, de Picasso, esos son genios. Juan Manuel Miñar es un genio, y lo tenemos aquí, y lo tenemos cerca nuestra. Y entonces, conocer a un genio es algo que de verdad es que no tiene comparación, ¿no? Porque es un pozo de sabiduría y, como yo siempre digo, tiene un corazón tan grande, que es capaz de contarte todo lo que está haciendo, cómo lo está, no tiene secretos. Juan Manuel es una persona franca, sincera, y yo estoy, bueno, más que orgulloso de ser su discípulo y sabe que siempre estaré a su lado para lo que haga falta, porque yo siempre lo que he intentado ha sido intentar abrir puertas para que su obra se conozca y para que su dimensión como artista y como persona pues sea patrimonio de todos.
Así que muchísimas gracias, Antonio, por invitarme a la Sociedad Sevillana de Médicos, Escritores y Artistas, que la verdad es que me hace mucha ilusión compartir este espacio con vosotros. Y sobre todo, gracias, Juan, por distraerte un rato del taller y que nos acompañe. Bueno, yo vengo desde Cabra, como dice Juan, a hablarles de un personaje bastante curioso. No sé si ustedes tienen alguna aproximación a este personaje. Y además me encontré con este personaje de manera casual, como bien señala Juan Manuel. Yo hice los cursos de doctorado, tuve que buscar un tema para hacer la tesis doctoral y entonces ya sabía que en mi pueblo había una obra de Benlliure. Bueno, Benlliure es un escultor muy notable dentro de la historia del arte. Me aproximé a ese monumento, empecé a descubrir cosas y descubrí el personaje. Entonces el personaje me atrapó de tal manera que no tuve más remedio que ir investigando como si fuera casi un detective, eh, porque había mucha aprensión y mucho secretismo en torno a él. Ahora vamos a ver por qué. Y al final, bueno, pues terminé siendo el biógrafo oficial de la Infantona, cosa que la verdad me llena de orgullo. Saludo también a todos los que nos acompañáis, mis amigos y hermanos de la Soledad, a Ani, la mujer de Juan, a mi hijo, a mi mujer, a Juanma, que también viene por aquí, y a todos ustedes, que aunque no los conozco, seguro que a partir de hoy ya seremos también personas amigas. Bueno, pues voy a hablarle de Carmen Jiménez Flores, de la Vizcondesa de Termes, de la Sanroqueña, como se le llamaba en Cabra, de la Infantona, como se le decía aquí en Sevilla, en Sanlúcar de Barrameda, en Madrid, en París, en Londres y por media Europa. Conocida de esta manera, como la Infantona, por su relación sentimental con el infante don Antonio de Orleans. Una relación que se prolongó casi 30 años, ¿vale? Es decir, si lo trasladáramos al lenguaje actual, esto fue una pareja de hecho y lo demás es tontería, ¿vale? Porque 30 años compartir con una persona, bueno, pues bueno, suficiente intimidad como para llamarles una pareja de hecho. Y que además tuvo, entre otras consecuencias, la primera separación legal en la familia real española, dato que no se conoce, no se conoce mucho. Carmen Jiménez Flores la Infantona, una mujer humilde que llegó a conseguir un éxito social importante, una gran fortuna y hasta un título de nobleza, como veremos ahora. Y siendo vizcondesa, dignidad que ostentó con especial orgullo, bueno, pues procuró ser una mujer altiva, independiente, moderna, distinguida y con el paso del tiempo, bueno, pues se convirtió en una mujer piadosa y caritativa que dedicó la mayor parte de su fortuna a obras de educación y cultura, como veremos a continuación. Pero empecemos por el principio. ¿Quién era Carmen Jiménez Flores? María del Carmen Felisa de la Santísima Trinidad Jiménez Flores, que nació en Cabra, en Córdoba, un 21 de febrero de 1867. Fue la menor de 3 hermanos, bueno, de 4, pero uno de ellos murió siendo niño, de 3 hermanos, hijos del matrimonio que formaron José Jiménez Brito, su padre, y María de la Sierra Flores Milla. Sus padres se conocieron... Allá. Esta es una fotografía de... Voy a ir ilustrando la charla con unas fotografías históricas muy interesantes que se deben a una familia que las recopiló de una manera tanto casual. Aquí la ven en una foto anterior a 1890. Sus padres, decía, se conocieron en tierras gaditanas y pues su madre, María de la Sierra Flores, estuvo trabajando entre 1846 y 1850 como empleada doméstica para una familia egabrense que vivieron primero en Gibraltar y después en la localidad gaditana de San Roque. Allí en San Roque conocería a José Jiménez Brito, que de ahí le vendría el sobrenombre en Cabra de la sanroqueña. De la infancia de Carmen Jiménez sabemos que tenía solo 9 años cuando murió su padre
y de los apuros económicos que tuvo que soportar la familia para salir adelante. Los que la conocieron en su juventud, y esto ya, digamos, por testimonios orales, hablan de ella como una mujer sencilla, humilde y trabajadora, y se la recuerda en la recogida de aceitunas en una fecha donde el jornal apenas llegaba a una peseta. La vida de Carmen transcurrió con normalidad hasta que conoció al infante de España, don Antonio de Orleans y Borbón, duque de Gallera, que nació en 1866 y 1930. Como bien, tiene más o menos la misma edad. Hijo de los duques de Montpensier y hermano de la reina desventurada María de las Mercedes, casada con el rey Alfonso XII. El comienzo de las relaciones de Carmen Jiménez Flores con el primogénito de los duques de Montpensier se debe situar en torno a 1888. No tenemos un dato exacto, pero en torno a ese año situamos ese primer contacto. Este contacto se vincula a la familia de don Juan Ulloa, que es el señor que aparece en esa fotografía, en ese cuadro que además tenemos en el Museo Aguilar y Eslava, que antes señalaba Juan Manuel. Este señor fue diputado a Cortes, fue subsecretario de Hacienda, fue alcalde de Granada, fue un político, diríamos, prestigioso de esa época. Y cuando don Juan, perdón, cuando el matrimonio, cuando el padre de la vizcondesa murió, la familia de don Juan Ulloa acogieron a la pequeña Carmen en su seno. Esto lo saben los que son más mayores, sabéis que estas circunstancias se daban en muchas familias. Una niña que no tenía posibilidad de prosperar en la vida pasa como servicio doméstico, pero no es una criada en sí, es una persona que vive en la casa, en este caso de don Juan Ulloa. Cuando Juan Ulloa se traslada a Madrid, la pequeña Carmen se traslada con ellos. Y cuentan, esto ya también entra dentro de la tradición oral, que el día en que Carmen conoció a Antonio de Orleans, probablemente porque acudió a la casa de Juan Ulloa a una partida de cartas, algo bastante habitual también en la alta sociedad madrileña de la época, le dijeron, vas a conocer a un hombre que te puede cambiar la vida. Y a ella le dije, perdón, eso le dijeron a ella. Y a él le dijeron, vas a conocer a una hermosa mujer que es como de la familia. Ese sería un poco el inicio de esta relación sentimental entre Carmen Jiménez Flores y Antonio de Orleans. Cuando ya empezamos a investigar y buscamos testimonios de la época, estamos hablando de que esto no es historia oficial, esto es intrahistoria, que diría Unamuno. Bueno, pues encontramos testimonios como este del escritor sanluqueño y periodista Joaquín López Barbadillo, que describe de alguna manera cómo se produce la relación entre el infante y la joven Carmen. Y dice textualmente, y una vez, como en los cuentos de hadas, entró un príncipe, un mozo rubio, comandante de caballería en el ejército español. La cenicienta de este cuento de hadas sedujo por su gracia juvenil, por su talento, por su inquieto espíritu, por su hermosura, que aún no se sabía si era encanto de chiquilla o hechizo de mujer, al rubio príncipe. Y también el príncipe le brindó su favor. La muchacha fue llevada entonces a educarse a un colegio de París. Esa sería un poco la circunstancia en la que se conocieron Antonio y Carmela, y cómo don Antonio de Orleans la acoge, diríamos, y la educa, la traslada a París y le da, diríamos, una formación que no tenía. Años después, el escritor egabrense Juan Valera, del que ahora celebramos el bicentenario de su nacimiento, en una carta dirigida a un paisano, le agradece las noticias que le da sobre la sanroqueña y dice textualmente, las curiosas noticias que en ella me daba acerca de la vida y costumbres, variadas andanzas y lances de amor y fortuna de la Pollata, que era otra señora célebre en la época, y de la sanroqueña, tipos castizos y originales que podrán
un día servirme para escribir interesantes novelas. Es decir, el propio Juan Valera ya vislumbraba que ahí había un personaje de novela, como ahora comprobaremos. El matrimonio Orleán-Borbón fue un matrimonio de Estado, como se dice ahí. Y no se entendería el comienzo de las relaciones sentimentales entre Carmela y don Antonio si no reparamos en este hecho. Un matrimonio político que nació con desavenencia y terminó finalmente en los juzgados. La muerte de la reina María de las Mercedes, la de su hermana Pilar y sobre todo el fallecimiento del rey Alfonso XII visten a España de luto. Tras estas desgracias vuelven las inquietudes, sobresaltos de otra época, peligros, conjuras, la boda de la infanta Eulalia con su primo Antonio de Orleán, infanta Eulalia de Borbón con su primo Antonio de Orleán y Borbón, eran primos, se estableció como una solución política, entre otras cosas, para evitar los cabildeos del propio duque de Montpensier, que ya saben ustedes, se promocionó en varias ocasiones para intentar ser precisamente rey de España. Recuérdese que el rey Luis Felipe de Francia, padre del duque de Montpensier, había pretendido unir en matrimonio a su hijo Antonio con Isabel II y ante la oposición de Inglaterra y de otras facciones, finalmente se acordó el casamiento con la infanta María Luisa Fernanda, hermana de la reina. Por su conspiración contra la reina Isabel II en 1868 fue desterrado a Portugal y apoyado por los unionistas en su candidatura al trono, sus posibilidades se vieron definitivamente frustradas al dar muerte en duelo precisamente al duque de Sevilla, a Enrique de Borbón, hermano del rey Francisco de Asís, esposo de la reina. Y aunque posteriormente contribuyó de forma importante al apenimiento de su sobrino Alfonso XII, siempre pesaron sobre él sus antiguas ambiciones. El retrato de la época de la familia Montpensier, en este caso, bueno, pues lo hizo de manera bastante acertada y magistral, diría yo, nuestro común amigo Francisco Robles en su libro La maldición de los Montpensier. Este matrimonio resultó un desastre. Tuvieron dos hijos, el infante Luis Fernando, un personaje de Tiziano, bohemio, que murió en 1945, y el mayor, el infante Alfonso, general de aviación, héroe de guerra, de la guerra civil, representante de don Juan de Borbón ante Franco, y que se casó, además, con Beatriz de Sajonia, nieta de la reina de Inglaterra y del zar Alejandro II. En 1893, bueno, aquí ven algunas fotografías de la infanta Eulalia con sus hijos. También hubo ahí muchas tiranteses porque cuando doña Eulalia se separa del infante, los hijos, sobre todo el pequeño, se queda a cargo Carmela Jiménez, y ahí, bueno, pues ya pueden imaginar toda esta historia que se puede producir en una familia con una separación y con niños de por medio. En 1893, les decía, el embajador de Estados Unidos pidió a la reina María Cristina, en nombre del gobierno, tuviera bien designar a una persona que fuera representante de la familia real en la conmemoración del 4º centenario del descubrimiento de América, y que debería de ir a Cuba y posteriormente a Chicago para asistir a la Exposición Universal, algo bastante parecido a lo que vivimos nosotros aquí en Sevilla en su momento. Doña Eulalia fue la persona designada para cumplir esta misión, acompañada de su marido, Antonio de Orleán, sin un papel, diríamos, oficial. El viaje se inició el 19 de abril, duró 80 días, y durante su estancia en La Habana ocurrió un incidente que vino a perturbar la supuesta armonía que existía en ese matrimonio entre los infantes. Un día, cuando llegó el correo de España, doña Eulalia descubrió una carta que le pareció rara, sospechosa, la abrió y comprobó que sus dudas se estaban viendo despejadas. Iba dirigida a su marido, empezaba diciendo cielito mío, con ese, y firmaba Carmela. Aquello ya fue la gota que colmó el vaso. A pesar de todo, a la vuelta del viaje de Cuba, la vida del matrimonio Orleán-Borbón
parecía que iba a cambiar, ¿no? Había nuevos propósitos, buenos propósitos. Antonio de Orleans renunció a su carrera militar, viajaron juntos a Inglaterra y posteriormente se instalaron en Francia. Pero contrariamente a lo previsto, lo que suponía doña Eulalia que iba a pasar, la situación del matrimonio no mejoró. Bien al contrario, seguirían las aventuras del infante, su relación principal con Carmela, pero también había otras amantes, y sus gastos aumentaron de forma exponencial, amenazando de ruina a la familia. Y así pasamos al capítulo de la infantona en Sanlúcar, porque sería a partir de 1895 cuando la bella y joven Carmela desembarca por primera vez en Sanlúcar de Barrameda. Venía acompañada de una cocinera y de una doncella francesa. Claro, llegado a este momento, alguien puede preguntarse, bueno, ¿y este hombre cómo averigua estos datos de un personaje que prácticamente es anónimo? Porque si fuera un personaje relevante, y además con la contrariedad de que la familia actual de la infantona no tiene nada ni dice nada al respecto, ¿vale? Este personaje en Cabra era un tabú. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que yo en mis investigaciones y en mi andanza consigo contactar con un señor en Sanlúcar cuyo abuelo fue abogado de la familia Orleans en los diferentes pleitos que ella tuvo a lo largo de su vida, que fueron muchos. Y ustedes saben, porque lo estamos viendo en la televisión en estos días y en la prensa, la cantidad de información que se genera en un pleito judicial. Cuando nos dicen en la televisión, el pleito tiene no sé cuántas miles de páginas, todas esas páginas están llenas de datos, ¿vale? Pues esos son los datos que yo he ido encontrando, especialmente en documentos, diríamos, jurídicos. Y en uno de esos documentos pues se cuenta cómo llega a Sanlúcar, por qué llega, dónde se hospeda, las sospechas que hay, que si, como dice ahí, si era actriz en Madrid o comedianta o era bailarina, que si sí, que si no. En fin, todo ese tipo de circunstancias se van dirimiendo en los tribunales y al investigador, pues evidentemente le suponen datos muy fehacientes de lo que pasó. 7 años antes había conocido al infante, como habíamos señalado. Él se había prendado de ella y desde entonces la cuidó, la educó, la protegió, la llevó por medio mundo y, digamos, la instala en Sanlúcar de Barrameda. Porque al año siguiente, en 1896, animada por el infante y sobre todo con el dinero de don Antonio, ella, residente accidental, como dicen los documentos, en Sanlúcar, por serlo habitualmente en París, donde tiene su domicilio, sin profesión, de estado soltera y de edad 24 años, compra una casa en la calle Cristóbal Colón, que si ustedes conocen Sanlúcar es la calle Capillita, que está paralela a la Plaza Cabildo. Una casa que al año siguiente se ve ampliada con la compra de otra casa que ya se da a la Plaza Cabildo, que lindaba por su parte trasera, y don Antonio de Orleans compró, bueno, doña Carmen compró estas propiedades con el dinero de don Antonio y fue don Antonio el que sufragó, además de la compra, la remodelación de la casa de estilo mudéjar que ven aquí en esa fotografía, muy en consonancia con los estilos historicistas de la época y muy en consonancia, y esto es muy curioso, con el gusto precisamente de don Antonio de Orleans, duque de Montpensier, y ustedes conocerán, bueno, pues el Palacio San Telmo, el Costurero de la Reina, el Palacio de los Orleans en Sanlúcar, todo esto está hecho en ese estilo neomudéjar y la casa de la infantona no iba a ser menos. Tenía ese aspecto como ustedes ven ahí. Se convirtió en el domicilio, en la vivienda oficial de doña Carmen en Sanlúcar. Esta casa desapareció. Ahora mismo hay una notaría en ella. Desapareció en el año 70 y hemos encontrado una última fotografía en color. Ya había perdido esas franjas bicolores tan características del neomudéjar
Pero bueno, es una foto bastante curiosa. Desapareció, pues, puesto que fue derruida en los años 70. Pero el patrimonio inmobiliario de la Infantona se verá. Bueno, aquí esta fotografía es la que estaba buscando. Es bastante curiosa. La encontré hace relativamente poco. Es el cuarto de baño de Madame la Viscondesa de Termes. Y es que esta señora, no podía ser menos, disfrutó de todas, diríamos, las modernidades de su época. Y entre esas modernidades estaba disponer de un baño completo. Ella está vestida, metida en su bañera, y además, como en las fotografías que se hacen ahora en los posados oficiales, aparece don Antonio ahí en una fotografía, ¿no? Esto da idea de que ella, diríamos, vivió su tiempo y disfrutó de su tiempo y de los placeres y de las modernidades de su tiempo, y estos testimonios fotográficos dan cuenta de ello. Y decía que el patrimonio de doña Carmen se vería finalmente incrementado de una manera notable cuando en el año 1900, es decir, 3 años después de la compra de la Casa Cabildo, escritura a su nombre, bajo una venta legal ante notario, el Botánico. El Botánico es la hacienda principal que tienen los infantes de los duques de Montpensier en Sanlúcar, ¿vale? Una extensión enorme de jardines, de huertas, y que disponían de un palacete. Bueno, pues esto pasa a propiedad de doña Carmen Jiménez. Así, la Infantona se convierte en una de las principales, digamos, hacendadas de Sanlúcar, que además del Botánico, suma una hacienda que está a la salida de Rota, que es esta finca que se conoce como el Maestre, y una bodega que hay al lado de la Basílica de la Caridad, la bodega llamada de San Juan de Dios, situada en el barrio Alto, con 100 botas de vino, y donde todavía, si tienen ustedes ocasión de visitar San Lucas y visitar esta bodega, hay esta piedra de molino donde se dice: esta bodega fue comprada por doña Carmen Jiménez Flores en el mes de abril de 1907, y luego posteriormente vendida en 1918. Ya veremos que esa fecha es también fecha importante. Y no solamente eso, además de todas estas propiedades, tenía las tierras de Torrebreva y otras tierras que tenían los infantes arrendadas, con lo cual ella se convirtió en una hacendada, bueno, pues extraordinaria. Y no solamente eso, se mudó al Palacio de los Infantes, donde actualmente está el Ayuntamiento de San Lucas, y allí cumplió su sueño: vivir maritalmente con don Antonio de Orleans, como la señora de la casa, no podía ser de otra manera. Y tal sería el grado de dominio, que eso viene también en los documentos judiciales, que ella administraba el palacio, desde la admisión y despedida de servidumbre, el régimen alimenticio o la indumentaria del propio infante, es decir, como si fuera su mujer. No hay otra. Todo era ordenado por ella misma. Desde entonces, por las calles y paseos de Sanlúcar se les podía ver juntos a don Antonio y a Carmela, la Infantona, ahí vendría el nombre oficial, y lo acompañaba a cuantas comidas se daban en Sanlúcar, a la recepción de personalidades, a las cacerías, a los toros, al teatro, a todos los sitios donde iba don Antonio, iba ella, desplazándose en los coches de caballos de palacio con las armas reales de la casa de Orleans y Borbón. Es decir, verdaderamente una verdadera infantona. En 1903, don Antonio de Orleans, para favorecer que la infantona se relacionara mejor con la gente sanluqueña, porque claro, ahí encontramos ya un primer, diríamos, aspecto negativo. Tanto en Cabra como en Sanlúcar, doña Carmen no gozaba, digamos, del trato del lugar, ¿no? Había mucha reticencia con ella, porque era mujer y porque estaba en una relación sentimental, diríamos, fuera de lo legal. Entonces, para
para acercarse a la gente de Sanlúcar, pues no tuvo otra ocurrencia que construirle un kiosco de estilo oriental, de estilo chinesco, se dice en los documentos, que costó más de 1000 duros y donde agasajaba a las personas de Sanlúcar que la trataban. Ahí se hace una observación a la inauguración que se hizo en agosto, coincidiendo con el día después de la celebración de la Virgen de Agosto, de la Virgen de la Caridad, en 1903, donde ella agasajaba a las personas que acudían a aquel kiosco. Años después se vendió este kiosco y se instaló un café, que es el que ven en la pantalla, que, claro, no pudieron ponerle otro nombre, el Gran Café Shanghai, ¿no? Por aquello de que tenía un aspecto, digamos, exótico. Bien, pues de esta forma escandalosa para muchos, paseó Antonio de Orleán y Carmela Jiménez su íntima relación por todas partes. Y claro, esto ya, doña Eulalia ya no se podía callar más. Esto enfadó a doña Eulalia de una manera tremenda y escribía en sus memorias, en torno a 1908, Sevilla, París y Madrid lo vieron pasar, refiriéndose a su marido, en carruajes lujosos junto a una amiga a la que apodaron la Infantona, mientras yo, en París, me encontraba en una situación comprometida, difícil y molesta de una casada sin marido. La reina Isabel II sufrió muy de cerca el fracaso matrimonial de la más pequeña de su hija. Y desde la muerte de su yerno, perdón, desde la muerte del duque de Montparnasse, su yerno y sobrino Antonio de Orleán, bueno, pues ya estaba totalmente despendolado. Eulalia, sin apoyo ni consuelo, veía derrumbarse su matrimonio y lo peor, los gastos de su marido consumían su herencia, su patrimonio y la lista civil de su boda, que le había correspondido como infante. Es decir, se estaba perdiendo todo el capital de aquel matrimonio. La situación llegaría a tal extremo que la infanta Eulalia decide pedir su separación matrimonial. La decisión de la infanta es aceptada por la familia de Orleán, pero resulta muy controvertida en la corte española, evidentemente. La ruptura del matrimonio inició toda una guerra de acusación entre los cónyuges que pasó, como les decía anteriormente, por la disputa y custodia de los hijos. En 1903, y ante su propia decadencia física, Isabel II, que la vemos aquí en una de las últimas fotografías de 1902, ella murió en 1904, llegó a contactar con el Vaticano y le pidió al Papa León XIII que, bueno, que se anulara aquel matrimonio. Sería una forma, diríamos, menos difícil de aceptar esa situación. Pero el Papa le dijo que aquello era muy complicado, que deberían de acatar la indisolubilidad del sacramento y que una infanta católica tenía que dar ejemplo. Así que por ahí no iba a entrar. Así que sin anulación eclesiástica, finalmente se llegó a un compromiso y el 31 de mayo de 1903 se establece oficialmente las condiciones legales para, como se dice en el documento, la separación de cuerpos y bienes de los infantes. A partir de entonces, ahí vemos a la infanta Eulalia, diríamos un poco aceptando esa decisión de que las infantas en España no se divorcian. A partir de entonces, les decía, Carmela, a la que todos ya llaman abiertamente la infantona, vivirá todavía mucho más libre con don Antonio de Orleán. Y aquí tenemos otros testimonios fotográficos en torno a 1910. Una foto realizada por Reulinger. No sé si ustedes conocen, este estudio fotográfico de París era la crème de la crème, ¿vale? Este es el fotógrafo de Mata Hari, de Sara Bernard, de todos los personajes famosos de la época y evidentemente doña Carmen acudió repetidamente a este estudio fotográfico. Y ahí lo vemos casi como en una pose, bueno, pues verdaderamente de una aristócrata, ¿no? Esto es un retrato de familia donde aparece ella con su madre y con su ahijada, que será finalmente, que se casará con un noble, diríamos, sueco. Cuando hablamos de sueños de grandeza, nos referimos al propósito que tuvo y que finalmente cumplió
de llegar a tener un título nobiliario. En 1907 se inicia la rehabilitación del título de vizconde de Termes y el rey de armas de Su Majestad Alfonso XIII, después de analizar 83 partidas sacramentales y diversos documentos, llega a la conclusión de que doña Carmen Jiménez Flores, Brito y Milla era descendiente directa de un tal don Gregorio Brito y por tanto acreedor a dicho título. Esto es lo que se llama un artificio de los más gordos, ¿vale? ¿Por qué? Pues les voy a contar así brevemente. Resulta que el vizcondado de Termes es uno de los primeros títulos que hubo en el Principado de Cataluña después de la Reconquista. Vale, pues don Gregorio de Brito, que era un militar de origen portugués, general de artillería, durante el reinado de Felipe IV, siendo gobernador militar de la Plaza de Lérida, en reconocimiento a los servicios prestados a la corona, en la guerra del Rosellón, pues le dan el título de vizconde de Termes. Hasta ahí todo perfecto. Este hombre, Gregorio de Brito, vizconde de Termes, se muere 7 días después de la concesión del título. Y el título ya desaparece. No lo usa nadie. No debe de tener descendientes o sus descendientes no caen en la cuenta de que le han dado un vizcondado. La cosa es que el título desaparece hasta que vuelve a ser utilizado por doña Carmen Jiménez Flores, Brito y Milla. Y en lo de Brito es donde encuentran el nexo de unión. Así que después de todos los informes periciales realizados por el rey de armas de Su Majestad Alfonso XII, pues llegan a la idea de que ella es acreedora de ese título. Por supuesto, ella tenía un hermano, pero bueno, tampoco a ella. Directamente, o una hermana mayor, a ella. Vale, pues con este informe de fecha 17 de diciembre de 1909 se expide la Real Carta de Sucesión en el título de Vizcondado del Vizconde de Termes a favor de doña Carmen Jiménez y se pide el certificado real de Su Majestad por el cual pueda hacer uso de su escudo de armas, tanto en grabados como en joyas, en seres. Bueno, ¿para qué? Este es el escudo de doña Carmen Jiménez. Claro, no es un blasón heráldico al uso, no tiene nada que ver con Termes. Ahí los apellidos que son es Jiménez, Flores, Brito y Milla, como los que no podemos hacer nosotros, como se hace habitualmente algunas personas. Un escudo nuevo familiar. Bueno, esta es la genealogía de la familia Brito, que yo me he entretenido también en estudiarla y no tiene un pase, hasta que le llega a ella, ¿vale? Después ella le dará el título a una sobrina, hija de su hermano precisamente, que se casa con este sueco que hablaremos después con él, y posteriormente pasa a un hijo de esta familia y finalmente llegamos al día de hoy. Y es que recientemente tenemos ya la concesión de la quinta vizcondesa de Termes. Es una chica muy joven que se llama María Elena Muñiz Marcos y que solicitó hace unos meses bueno, pues el título y evidentemente le han dado el título que le corresponde, digamos, por línea familiar. Esta sería, diríamos, la última novedad en este aspecto que tenemos que actualizar. Bueno, ¿cómo se puso doña Eulalia de Borbón cuando se enteró lo del título? Porque claro, ya no es que se quedara con las casas, que se quedara con los dineros. Es que ahora ella era una grande de España. Es que ya ella podía ir a todos los saraos como vizcondesa de Termes. Y claro, eso ya... Bueno, pues, como dice ahí, en una de sus cartas que escribe a su cuñada Cristina para que informe al rey, a su vez, enterada de la concesión del título de vizcondesa de Termes dado a Carmela Jiménez, la mujer que vive con mi marido y ha troncado mi sitio en mis casas de San Lucas, de Barrameda y de Bolonia, comprenderá que mi dignidad personal no me permita bajar la cabeza a insultos y que esta sea la causa de mi silencio y de apartarme de la corte. Ella cortó todas las relaciones con la Casa Real porque estaba hasta allí de toda esta historia. Pero esto no acaba aquí. Bueno, esta es una tarjeta de visita que se hace ella, vizcondesa de Termes, y va a utilizar el escudo
la corona vizcondal en todos sus documentos y en todas sus cosas. En 1911, Carmen Jiménez recibe un nuevo regalo del infante de Orleans, nada más y nada menos que un piso en París, en el barrio de la Estrella, en la calle Spontini, la Rue Spontini, número 48, una vivienda que todavía existe. Esto está sacado del Google Maps y es una casa que todavía existe. Bueno, pues aquí lo primero que hace cuando se le entrega la casa es colocar su escudo de armas en la fachada. De esta forma, Carmela Jiménez se convierte en una mujer aristócrata al tiempo que prototipo de una mujer independiente y moderna y a la moda de París. Ahí hay un pequeño comentario que escribe Amando de Miguel, que ustedes lo conocerán, el sociólogo, en un libro delicioso que se llama La España de nuestros abuelos, y describe a lo que era la mujer moderna de entonces. Se encarga vestidos a granel, llamativos y cursi, compra sombreros de fantasía, zapatos de ternera blanca, se unta mucho carmín y mucho col, y se hace ondulación permanente y taconea por Madrid, sino con garbo, con atrevimiento y abundancia. Parece que están hablando de ella. Y esa fotografía también de Reulinger, pues nos describe un poco el personaje, ¿no? Un aspecto muy interesante que trato en mi libro y que quisiera también exponerle brevemente y que a mí me llama mucho la atención son los viajes. Desde el principio de la relación con don Antonio de Orleans, Carmela le acompaña en sus innumerables viajes por España y por el extranjero. La prensa local, tanto de Cabra como de Sanlúcar, nos pone en la pista de estos viajes con notas bastante características como esta. Escribe en La Voz de Sanlúcar en 1911. Al extranjero marcha hoy la señora Vizcondesa de Termes. Un renglón más para abajo. Hoy marcha al extranjero Su Alteza Real Infante don Antonio de Orleans. Iban juntos, pero no podían aparecer juntos, diríamos, oficialmente. Esta circunstancia se va a repetir hasta el final de la relación. Con motivo de la asistencia de la pareja a la Feria de Sevilla, a la Feria de Abril, el periódico local refiere: en el mixto de ayer subió para Sevilla, venían de Sanlúcar, la señora Vizcondesa de Termes, un reglón más para abajo. Con el objeto de pasar en Sevilla la próxima fiesta, marchó a dicha capital Su Alteza Real Infante don Antonio de Orleans. Esto se repite constantemente en la prensa local. Yo cuando leía estas cosas me carcajeaba porque es realmente singular. Porque además hay que tener en cuenta que cada vez que el infante iba o venía de viaje, lo de siempre, el alcalde, las autoridades locales pues, salían a recibirlo, entonces había que guardar cierta compostura. Aunque la mayoría de estos viajes se hacían en tren, especialmente los de largo recorrido, también se realizaban viajes en automóvil. Bueno, he seleccionado esta fotografía porque también es muy curiosa. Ya le estoy comentando que esto ha sido un tema tabú y yo lo que he ido ha sido sacando de todos los lados. Bueno, pues yo llegué a encontrarme una fotografía que es muy curiosa. Esto es Bolonia, Boulogne-sur-Mer. Bolonia es una localidad costera, una playa importante de Francia. Y verán cómo hay como una especie de carritos con ruedas, parecida a las casetas que también había en Sanlúcar. Bueno, pues yo he llegado a encontrar esta fotografía. Es una fotografía de don Antonio de Orleans con el hermano de la vizcondesa, que era otro de los acompañantes de sus viajes, precisamente sentado en una de estas casetas con ruedas. Todo esto lo que viene a demostrar es la íntima relación que hay no solamente entre don Antonio y doña Carmen, sino con toda la familia de doña Carmen, como si fuera una familia normal y corriente. Y yo les decía, en ocasiones se hacía también viajes en automóvil. Claro, en automóvil de la época. Había que disponer del automóvil, había que disponer de un chofer, ¿vale? En el caso de los vehículos que utilizó doña Carmen, evidentemente eran automóviles de don Antonio. Eso sí, el chofer lo ponía ella, que era un señor de Cabra, al que se le conocía con el sobrenombre de Matacristo. Bueno, pues ahí está Matacristo al borde del vehículo, el sobrino de la vizcondesa también posando, entreabriendo la puerta, y ese perro, que no deja de ser un perro blanco, pero si yo le enseño ahora otra fotografía que disponía la vizcondesa de Termes, aparece don Antonio de Orleans en una de sus últimas fotos.
porque don Antonio de Orleán, para que vean ustedes también el personaje, es lo que se llama en el argot de la época un bon vivant, un vividor. Cuando ya empezaron a salirle canas, dejó de hacer fotografía, porque era un poquito cursi. Bueno, pues ese mismo perro, o sea, compartían hasta el perro. Para que se hagan una idea de los personajes, tanto el infante don Antonio de Orleán e incluso la infanta Eulalia, cuando tenían que moverse por Europa en estos viajes, pues pretendían en muchas ocasiones viajar de incógnito. Y entonces, ¿qué usaban? Usaban títulos o sobrenombres. Así que en el caso de don Antonio se hacía llamar Vizconde de Termes, ¿vale? Le venía muy al uso. Antonio de Caprara, por aquello del Palacio de Caprara en Bolonia, o Marqués de la Fontana. Por su parte, Eulalia de Borbón, que también tuvo sus devaneos y su historia, utilizaría otros títulos supuestos como Marquesa de Bonanza, el Cambú de San Lucas, Marquesa de Chipiona, que también se presta a ello, o el más conocido, Marquesa de Ávila, que utilizó como seudónimo para su primer libro. Para tener una idea más precisa de los viajes de los lugares que llegó a frecuentar Carmen Jiménez en sus viajes, yo me he entretenido en recopilar los remites de su correspondencia, de la correspondencia que yo he tenido acceso a ella. Y aparecen ciudades como París, Châtellerault y Niza en Francia, Estocolmo en Suecia, Malaga en Suiza, Bolonia, Génova, Palermo, Roma en Italia, Londres en Inglaterra, y después con el que sería su esposo Luis Gómez de Villavedón, volvemos a localizarla en el norte de África, en lo que sería el Marruecos español, más concretamente en Tetuán, y sabemos que en sus primeros años de relación con el infante también visitó Oriente Medio, Turquía y Egipto. Y a partir de la salida precipitada de un familiar que fue secretario de don Antonio y le hizo un desfalco y tuvo que huir de España, bueno, pues incluiría en sus destinos de viaje también la ciudad de La Habana. Es decir, doña Carmen se movió por medio mundo conocido, diríamos. Esta fotografía es muy curiosa, se la ve a ella con el que va a ser su marido. No es que esté en Turquía, porque esto es un montaje fotográfico de un estudio de la época, pero da también idea de estas excentricidades o de este gusto historicista, de este gusto sobre el exotismo romántico que todavía perduraba en esa época. El sarcástico periodista Iglesias Hermida, Prudencio Iglesias Hermida, escribe en algunos de sus textos sobre doña Carmen Jiménez. Y en una de sus descripciones dice: es una cortesana que ha ganado por oposición una cátedra de geografía en la Universidad de California. Discute temas geográficos con el Instituto Alemán Justus Perthes y ha trazado el camino directo para ir al Polo Norte por debajo de tierra. El sistema de alcantarillado del polo se debe a ella. Con eso lo que estaba dando a entender es que era una persona que había conocido medio mundo, que había estado en multitud de ciudades acompañando al infante o sencillamente en sus propios viajes familiares. A partir de 1914, la relación entre Antonio y Carmela toca a su fin. Pocas semanas antes del comienzo de la Primera Gran Guerra se disipa esta relación. La vizcondesa había acudido a Estocolmo a la boda de su sobrina, que ahora lo veremos. Diríamos que poco a poco en los últimos años la relación entre ellos se había enfriado y terminaba así 27 largos años de unión sentimental. Aquí vemos a Carmela Jiménez con su sobrina Carmelita Jiménez Amos, su sobrina, hija de su hermano José Jiménez, que la adoptó como hija adoptiva. Y de alguna manera cumplió la expectativa, porque no llegó a tener hijos, que se sepa, de formar una familia. Ahí lo vemos con su sobrino Pepe Tavira, que era también acompañante de sus viajes. Y ella, por darle cierto prestigio a su sobrina, pues se buscó la manera, porque ahí tampoco está muy clara esa relación, de que su sobrina se casara con un acaudalado sueco. Y aquí la vemos en la fotografía oficial de la boda
Smitherloh Jiménez, que se produce en Estocolmo el 15 de mayo de 1914. Aquí ven a doña Carmen, ahí ven a su madre, esta es su sobrina, este es el sueco, la madre del sueco, el novio, la madre del novio y Pepe Jiménez. La vizcondesa había acudido a la boda de su sobrina y en esa época, en ese momento, es cuando se produce la separación, en principio amistosa, que poco a poco se fue agregando. Por aquellos tiempos, don Antonio y la cabra tira al monte tenía una nueva amante. Bueno, he puesto esta fotografía, que es de Lady Monk, para que vean que hay cierto parecido con la vizcondesa. Esta es una amante anterior, de la época de doña Carmen, de 1909, por ahí. Pero él tenía una nueva amante que se llamaba Louise Chardonnay, que la llamaban en el entorno del infante la Chardonnay, ¿vale? Y con ella pues se veía en París, en Montmartre y en todos los sitios de ambiente, diríamos así. A esa nueva amante también la agasajó con dinero y propiedades. Y claro, ya llegó un momento en que ya no tenía dónde tirar. En 1919, para seguir manteniendo su tren de vida, el infante don Antonio solicitará más dinero en préstamo y tratará de vender unas fincas en Bolonia, en las fincas del ducado de Gallera, que fue el que le correspondió por herencia del padre. Incluso las casas de Sanlúcar quiso venderlas. Claro, ahí ya la familia puso pies en pared y dijo, hasta aquí hemos llegado. Su hijo, que ya eran mayores, denunciaron esta situación ante el rey e inician un proceso de inhabilitación e incapacitación del infante. Lo declaran pródigo. Y de esta manera, todos creen que ya la situación está zanjada. No podemos con mi padre, pero por lo menos le quitamos el dinero, pensaron los hijos. Pero nada más lejos de la realidad. El infante no solo desobedeció el mandato del jefe de la Casa Real, sino que provocó una airada respuesta. Lo recluyen en Sanlúcar, le nombran a un juez de la audiencia de Granada como tutor. ¿Y el qué hace? Pues como tenía palabrada la venta de las casas de Italia, busca la manera de irse, de huir, y prepara una cosa que cualquier día, cuando hagamos la reedición del libro y nos volvamos a ver, se la cuento, que se llamó La fuga del infante don Antonio. Se vino de Sanlúcar con permiso del juez que le acompañó a ver una obra de teatro en el Teatro Eslava y se escapó por la noche del Hotel Inglaterra con un abogado y dos guardaespaldas franceses. Se cogieron un tren, un coche, se fueron a Portugal y de Portugal se trasladaron a Italia. ¿Qué no supondría ese escándalo en los periódicos? Ríanse ustedes de Bárbara Rey y de todo lo que está pasando, que hasta la misma prensa, bueno, pues se jactaba de aquel episodio. Aquí ven una viñeta muy propia de la época que le dice a un director, aquí le traigo una opereta a todo meter que nos va a hacer millonario a usted y a mí y al maestro que le ponga música. Se llama El infante don Antonio. O sea, la historia del infante era, diríamos, la crónica rosa de la época. Pero vamos al personaje. Posteriormente sería la propia vizcondesa la que sufriría una verdadera guerra judicial con la familia Orleans-Borbón, porque claro, una vez que declaran pródigo al padre, ahora vamos en busca de ella, porque ella tiene un montón de propiedades que supuestamente son nuestras. Primero le montan un pleito sobre un histórico collar que le regaló el infante, conocido como el pleito del collar, que se resuelve con la devolución. Después le montan el pleito del botánico, llegan a supuestamente demostrar que la venta que hizo en 1900 era una venta falsa, y por tanto le reclaman la propiedad y la consigue, lo tiene que devolver. Después tiene otra denuncia por robo, y es que se pierden una serie de cuadros. Los cuadros son
entre ellos el Laoconte del Greco, que actualmente está en la National Gallery de Washington, y entre ellos la Maja al Balcón, que está en la Metropolitan Museum. Yo fui de viaje cuando hicimos 25 años de boda, ¿verdad? Con mi mujer, y lo estuvimos viendo, y es un cuadro magnífico. Eso lo vendió el infante, pero se lo reclamaban a ella, porque supuestamente estaba en las casas de San Lucas. Todo esto es patrimonio de los Orleans de aquí del Palacio de San Telmo. Bueno, incluso hasta, bueno, cuadros, tapices, joyas, hasta incluso le reclamaron la sustitución en un toisón de oro de piedras preciosas que supuestamente ella la había cambiado por falsa. Bueno, yo conociendo el personaje no me extrañaría, pero no lo sé. La causa fue archivada. En cualquier caso, a raíz de este calvario judicial, cuajado de diligencia, inventario, acusaciones, fallos, recursos, la aburrieron de tal manera que terminaría abandonando Sanlúcar de Barrameda, vendiendo todas las pocas propiedades que le quedaron allí, y se retiró a su casa de Cabra, donde, convertida en una distinguida aristócrata, pasaría el resto de sus días. Una vez que corta su relación con el infante, ella cree que lo más apropiado es casarse, y se casa con un capitán de infantería, gentil hombre de su majestad, de nombre don Luis Gómez de Villavedón, que llegó a ser comandante por mérito de guerra, y que ahí lo vemos en la boda. Esta es la parroquia de la Asunción y Ángeles. Andrés Talero, que conoce bien Cabra, lo reconocerá. Y bueno, se tildó esta en el periódico La Opinión de la época como una boda aristocrática, la boda del siglo, ¿vale? Dio una gran fiesta, dieron limosnas, dinero a los pobres, en fin, todo un acontecimiento social en la Cabra de la época, 1921. Aquí vemos otra fotografía oficial también de ella en su casa con su flamante marido. Se casa en 1921, los últimos años, vamos, los pocos años después, la relación con don Luis Gómez de Villavedón se enturbia también, entre otras cosas porque él mismo tiene que participar en los pleitos. Ustedes saben que hasta en esa época el marido tenía que autorizar todo lo que... Vale, pues el pobre se vio involucrado ahí en un montón de historias de juicios y de follones. Lo cierto y verdad es que este hombre se murió repentinamente, se pegó un tiro, en 1926 en Alicante. Con lo cual, vislumbramos ahí también que la historia no acabó bien. Sus últimos años los pasó como una piadosa y caritativa señora, dedicada a obras de educación y cultura, que todavía hoy son un ejemplo, como veremos rápidamente, la Fundación Escolar Termes y su mausoleo, al que aludía Juan Manuel al principio, obra del mejor escultor de la época, Mariano Menjure. Esta fotografía también es muy interesante, ya se le ve a ella mayor, desmejorada, con su sobrina nieta Mercedes Muñiz von Smitherloh, que es la que sucederá con el título de vizcondesa de Termes. Ella moriría en enero, perdón, de 1938. Este capítulo lo dedico al mausoleo, vamos a ser muy rápido. Para la gente de finales del siglo XIX y principios del XX, la muerte era un suceso mucho más natural que ahora, mucho más visible, una circunstancia común, y que de alguna manera se preparaban para morir, no como nosotros, que la tenemos un poco también como tabú. Hija de su tiempo, la vizcondesa de Termes, y que, diríamos, imbuida de ese sentimiento trágico de la vida, del romanticismo, proyectaría su última morada como buena aristócrata que era. Con 42 años de edad, encarga su tumba. La preocupación de inmortalizarse, de que su nombre, bueno, pues pasara a la posteridad de alguna manera,
pues se conseguía en la época con un monumento en una de las principales plazas de nuestras ciudades, normalmente para políticos y para personajes de gran relevancia, o en el caso de los particulares con una tumba importante. En este caso, ahí la ven retratada con sus 42 años en ese lecho mortuorio, ¿no? También hay que tener ganas, pero bueno. Y es que cuando ella se convierte en aristócrata, bueno, pues ella de alguna manera imita el comportamiento de la nobleza y, bueno, pues además de tener un buen título, de tener buenas casas, un chalet que también se construyó, bueno, pues también quería tener un buen monumento funerario. Así que al calor del bienestar económico, estamos hablando de 1914, de que le facilitaba don Antonio de Orleans, contacta con Mariano Benlliure, el escultor más famoso, más importante de la época, el escultor de los reyes, de los jefes de gobierno, vamos. Y Juan Manuel, que es un escultor prestigioso, podrá imaginarse la cara que pondría Benlliure cuando le llegó esta señora a encargarle un monumento funerario. Ella que no era, entre comillas, nadie. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se puede interpretar este encargo? Ahí tenemos a Mariano Benlliure, y es que muy probablemente quien contactara directamente con él sería don Antonio de Orleans. Ahí vemos precisamente el modelo en escayola de la estatua principal, que ahí aparece coronada de flores, finalmente no. Bueno, todo esto lo explicamos en la tesis doctoral que el maestro Miñarro me dirigió. Pero ahí hay un eslabón. El eslabón es el retrato, los dos retratos que en 1904 el propio Antonio Benlliure le encarga a Mariano, perdón, el propio Antonio de Orleans le encarga a Mariano Benlliure. Por cierto, es muy curioso porque uno de estos bustos se conservan en el Botánico en San Lucas y lo tienen allí en un patinillo y medio escondido. Cuando yo lo vi, le pregunté a la familia de Orleans, digo, ¿este es don Antonio? Y me dice, sí, déjalo, está castigado. Ese bronce que ustedes ven. Bueno, pues si esto es 1904, pues no sería extraño que en 1908 se le encargaran a Mariano Benlliure las obras escultóricas y arquitectónicas del panteón que se iba a construir en el cementerio de Cabra. Un mausoleo del tipo definido por Repullés como monumental y con capilla, una cosa importante. El 22 de julio de 1915 la obra quedaría finalizada con la expedición de un recibo por parte de Benlliure, un recibo que todavía conservamos, por un total de 200.000 pesetas. Bueno, la cantidad era importante. Eso traducido a cifras de hoy sería 1.000.000 de euros. 1.000.000 de euros da para 6 cosas, ¿vale? Superaba en coste la mayoría de los grandes mausoleos construidos en los cementerios de Madrid en esa fecha. Sin embargo, esa cantidad contradice a otras cantidades que nosotros hemos conocido. Por ejemplo, en el portfolio, no sé si conocen ustedes el portfolio eran unos pequeños libritos de fotografías que se hacían por ciudades. Bueno, pues en el portfolio de Córdoba aparece, en el capítulo de Cabra, el mausoleo de la Viscondesa de Termes de 1914. Y dice, es obra de Mariano Benlliure, hermosa como todas las del laureado artista valenciano, costó 60.000 duros. 60.000 duros son 300.000 pesetas, no 200. Faltan 100.000. Y el propio Antonio de Orleans, cuando, digamos, se separa de doña Carmen, en un documento que tiene que presentarle al rey cuando aquello de rendir cuentas de la familia, dice que le entregó a la Viscondesa de Termes, entre muchas cosas que le dio, dinero, ha hecho un mausoleo en Cabra por Benlliure, 300.000 pesetas. Aquí faltan 100.000 pesetas. Bueno, la teoría que yo tengo es que ella no terminó muy bien con Mariano Benlliure. Ella solicitó unos informes artísticos y le dijeron que la obra, como obra de arte, era espléndida, pero como obra arquitectónica tenía ciertas deficiencias. Eso lo decía un arquitecto prestigioso. Y yo creo que ese sería uno de los motivos
para que, bueno, y eso y que Benlliure vino a Cabra varias veces, hizo amistad con el juez del pueblo, tuvo su juerga, sus cositas. Algo ahí hubo que no fue bien. Yo creo que no terminaron bien. Y eso explicaría esa diferencia de dinero, entre otras cosas porque ella era muy celosa del dinero y sabía que eso le estaba costando un dineral. Así que ella no era tonta. Así que se administró bien. Bueno, la lectura del mausoleo no la vamos a hacer ahora mismo aquí desde el punto de vista simbólico, pero una cosmovisión completa. Los sepulcros representan el mundo terrenal, la claraboya y la cruz el mundo celestial, y luego dentro del interior de la capilla están los osarios, que es el mundo de ultratumba. El alma de la difunta asciende verticalmente de entre los muertos y las obras de misericordia que se reconocen en los frisos que están en ese templete, bueno, pues son su obra hecha en vida y que pretenden conseguir el destino inmortal de la gloria. En 1931, aquí ven algún detalle, es magnífico, esta pareja de angelotes. El monumento es una preciosidad y si tienen ustedes ocasión, como algunos de mis amigos que han estado por allí, pues comprobarán que es una verdadera preciosidad. En 1931, les decía, tras la desestimación de otros proyectos de reforma, entre los que se encontraba este que ven aquí, el circundarlo con una verja, incluso la realización de un templete para preservar la escultura. Claro, a ella le había costado esto un dineral y ella no estaba dispuesto que esto se lo comiera el tiempo. Y en 1931 ustedes se ponen en el pellejo de doña Carmen, en un pueblo, Vizcondesa de Termes, la República, la desacralización del cementerio, todo el mundo andando y entrando allí, y ella dijo, esto se va a acabar. Así que ideó el traslado de las partes escultóricas de ese monumento a la fundación escolar que estaba construyendo. Este sería el aspecto actual del mausoleo en el cementerio de Cabra, desprovisto ya de todos los elementos escultóricos, ¿vale? Y ahora lo vemos instalado en la capilla funeraria de la Fundación Termes. Si algo sorprende del mausoleo de la Vizcondesa de Termes en su actual ubicación, es imaginar que eso que está allí en un tiempo estuvo en otra parte. De hecho, todo el mundo desconocía esta circunstancia. Hasta que yo me puse un poco a investigar sobre esto, la mayoría de la gente, digamos, la gente del pueblo que no tenía una formación en este sentido, lo veían esto como lo más normal del mundo, es lo que había conocido todo el mundo. Pero lo que no sabían eran los detalles de todo este traslado. Vamos a ver algunas fotografías más. Por ejemplo, esta del altar de la Virgen del Carmen, que estaba interiormente en la capilla del cementerio, ahora pasa a una capilla lateral al lado del lecho funerario. De los 21 monumentos funerarios que Benlliure construyó a lo largo de su vida, hay algunos muy, muy bellos y muy importantes, como este del tenor Gallarre, que se encuentra en el Roncal, en Pamplona, Navarra, o el conocido de Joselito en el cementerio San Fernando de Sevilla. Pero yo demuestro o trato de demostrar en la tesis doctoral de este monumento que es evidentemente uno de los mejores conservados, porque ha estado, entre otras cosas, al cuidado de las monjas de la caridad, y ya saben ustedes las monjas cómo son para estas cosas, de limpia. Y recientemente, gracias a un expediente que yo inicié y que el Ayuntamiento de Cabra finalmente le dio curso, hemos conseguido en el año 2023 que la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía le dé el reconocimiento de bien de interés cultural, tanto al mausoleo actual en la Fundación Termes como a la capilla funeraria del cementerio. Pero el gran proyecto de Carmen Jiménez Flores, Vizcondesa de Termes, y por el que se le seguirá recordando, al menos durante un tiempo, ahora explicaré por qué, será sin duda la creación del centro escolar que lleva su nombre, la Fundación Escolar
excelentísima Vizcondesa de Termes. Un proyecto de 1930 que se le encarga a un arquitecto madrileño de prestigio, Enrique de Averio, y que consiste en la construcción de un edificio principal y otros secundarios como dependencia de un centro educativo. Bueno, en realidad es un colegio que ella le regala a la hija de la Caridad, que anteriormente tenían un colegio, digamos, en unos locales parroquiales, y ella lo dota como un edificio súper moderno de la época, con todos los avances didácticos y pedagógicos de la época. En principio su inauguración estaba prevista para 1931, pero la situación política y las incertidumbres derivadas de esta situación política llevó a retrasar su inauguración oficial. Con el triunfo de la derecha en 1933, bueno, pues se vio una situación más propicia y finalmente en julio de 1934, pues se inaugura este colegio, que quiso su fundadora que fuera efectivamente en beneficio de los más humildes. En cierta manera, lo que ella no tuvo, lo quiso para los demás. Colegio para niños y para niñas, que formaban parte de la misma escuela. Desde su apertura en 1934 hasta 1971, estuvo dedicado a la educación primaria y allí hasta yo hice educación primaria en ese colegio con la hija de la Caridad. A partir de 1971 pasó a ser un colegio de educación especial, que es lo que se dedica ahora, comprometida con los alumnos con necesidades educativas especiales, con los más vulnerables de nuestra sociedad y a los que hacen un favor enorme. Y digo que hasta ahora era el gran proyecto de la Vizcondesa de Termes porque les comunico la mala noticia de que las monjas finalmente abandonan o han abandonado ya el colegio, que ahora se hará cargo una fundación eclesiástica, una fundación del obispado, y no sabemos cuál va a ser el devenir de esta fundación. Al menos hemos conseguido declarar bien de interés cultural el mausoleo, con lo cual al menos esas obras de arte no saldrán de allí. Bueno, y llegamos al final. De doña Carmen Jiménez se podrán decir muchas cosas, pero sin ninguna duda lo que sí puedo afirmarle es que fue una mujer dueña de sí mismo, de sus decisiones, de sus emociones, algo poco corriente para una mujer de finales del siglo XIX. La semblanza de un personaje particular, casi anónimo, pero que de una u otra manera también se convierte en parte de la historia de España, de esa intrahistoria que decía Unamuno, de esa historia íntima que tiene que ver con los sentimientos y con las pasiones, que al fin y al cabo son los que mueven el mundo. La infantona, acercarse a su vida, a su obra, es acercarse a una de las épocas más apasionantes de la historia de España, aquella que va desde la Restauración de 1875 hasta las postrimerías de la Guerra Civil Española. Y como les decía al principio, no ha sido fácil investigar sobre la vida privada de este personaje. Tuvimos que romper muchas barreras, muchas reservas disimuladas de muchas personas, de muchas familias. De aquí también tengo que agradecer a la familia Ropero Marín, que son las que me han facilitado el grueso de estas fotografías, y a muchos amigos de Sanlúcar de Barrameda y de Cabra, que han hecho diferentes aportaciones para que yo pudiera escribir esta biografía, La Infantona, rival de la Infanta Eulalia, y de las que les comunico que vamos a hacer una reedición próximamente, puesto que hay muchas personas que me solicitan cómo pueden hacerse con un libro, y bueno, quizás tengamos la dicha de vernos otro día en otro sitio para la presentación de la nueva reedición. Muchísimas gracias y buenas noches. Si quieren preguntar alguna cosa o algo que no les haya quedado claro, que les llame la atención, estoy a su disposición. Te diría que no.
La familia está totalmente desperdigada. El vizconde de Termes, José María Muñiz von Elmiterloh, diríamos que vivía ya en Málaga. Ellos están esparcidos por muchas provincias, pero preferentemente en Málaga. Y actualmente ya no vive nadie allí. Ocasionalmente van, pero es una familia, la familia actual, que le da la espalda totalmente a esta historia. No sé por qué, porque lo que habrán oído en su casa o por esa, esa aprensión que todavía existe sobre el personaje. Yo lo que digo es que la historia está para poner a cada uno en su sitio y no hay que avergonzarse de nada ni de nadie. Pero no, ellos no tienen prácticamente relación ninguna. De hecho, la actual vizcondesa, que es esta chica, vive en Suiza y bueno, tiene un contacto muy esporádico con España, con Málaga, con su familia. Pero ya no hay nadie que habrá que la recuerde ni que tenga parentesco con ella. Y ahora ya con la marcha de las monjas de Termes, diríamos que ya no va a quedar, pues como no me pregunten a mí, no va a quedar nadie que sepa del personaje. Muy bien, pues nada, gracias a todos. Agradecerle a Salvador su ponencia y al mismo tiempo dejarle un pequeño recuerdo de América. Muy bien. Fenomenal. Te lo voy a reclamar porque falta un pequeño detalle. Vale, Te lo vamos a dejar. Ah, vale. ¿Eh? Nos vemos en Cabo. Y pronto.